tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad pues vamos a seguir con nuestras clases virtuales. En esta ocasión vamos a ver pues un poco más sobre el curso de razonamiento verbal. Razonamiento verbal, razonar, hacer trabajar tu mente, ¿cierto? Razonamiento verbal. Mira, ¿cuál es el primer tema? Las preliminares, el inicio del curso. La lectura. Para saber un poco sobre la lectura, dice percepción visual y comprensión. Percepción visual y comprensión. Comprender el texto. Entenderlo el texto. Pero ¿qué significa comprender un texto? ¿Qué es comprender? A veces leemos algunas lecturas que nos deja pues los profesores y dices, pues, no entiendo, no comprendo. ¿Por qué razón pasa eso? ¿Por qué razón no entiendes? ¿Por qué razón? ¿Qué está fallando ahí? A ver, ¿qué significa comprender? Mira, veamos. Dice, diferenciar las ideas principales y secundarias. Las principales y las secundarias. ¿Cierto? El segundo, establecer las relaciones entre las ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Principal y los secundarios. Mira, la idea principal, como ustedes saben, es lo más importante de un texto. Mientras las ideas secundarias son pues los que ayudan a entender o comprender pues la idea principal. Pero esta idea principal con las ideas secundarias no debe estar pues alejados. Tienen que hablar de un mismo tema, de una misma situación, para que el texto sea entendible. Pero ¿cómo yo entiendo, cómo yo comprendo un texto? ¿Cómo yo diferencio las ideas principales con las ideas secundarias? ¿Cómo? Las ideas principales son más importantes y los secundarios lo explican. Profesor, es fácil que lo digas, pero ¿cómo reconozco pues en un texto? Vamos a ver después con un texto para poder reconocer en ello. Pero veamos por mientras qué son los niveles de la lectura. ¿Cuáles son los niveles? Nivel literal, interpretativo, inferencial y crítico. Ustedes saben, pues, en lo literal está todo ahí mismo. En el texto, pues, está explicando. Literal. A veces decimos, literal, te lo digo, ¿cierto? Literal. De manera literal, ¿por qué? Todo lo que está en un texto está ahí. No es necesario que tú pues deduzcas o saques una conclusión, sino en lo literal te lo dice todo. Ahí está todo el texto, en el texto te lo explica todo. En lo interpretativo, ¿qué es interpretar? En lo interpretar, ¿qué interpreto? ¿Qué cosa interpreto? Interpretar es pues sacar mi propia conclusión o explicarme yo mismo, ¿cierto? Debo explicarme yo mismo, o sea, debo explicar ese curso, o sea, mira, interpretativo, debo interpretar, digo, ¿no? ¿De qué trata este texto? ¿Qué me quiere decir? Me explico yo mismo, ¿no? Tengo que analizar el texto, ¿cierto? Tengo que dar una explicación a ese texto, tengo que entenderlo. Interpretar es entender, dar una explicación a ese texto, ¿cierto? Ahora, inferencial, ¿será lo mismo que interpretativo? Inferencia, interpreto, ¿sería lo mismo? Interpretativo e inferencial. Aquí yo doy una explicación, trato de entender, mientras en lo inferencial saco mis deducciones. Deduzco. Aquí, ¿qué es lo que hago? Explico, aquí, deduzco. Saco una conclusión a partir de todo.
En lo crítico es más fácil, es más simple. En lo crítico, pues, ¿qué es en lo crítico? Yo voy a criticar, ¿cuál es lo que criticas a alguien? Lo que criticas a alguien, eso es crítica, o sea, tu punto de vista. ¿Qué es lo que piensas? Eso es lo crítico. A partir de un texto dices, pues, ¿no? Yo creo que esto no debería ser así. Yo pienso que si lo dice de esta manera, estaría mejor. Eso es crítico, es dar tu punto de vista. Pues ustedes todos ya conocen pues de este tema, ¿cierto? Ahora, la estructura de un texto. ¿Cuáles son las estructuras de un texto? Está pues estructurado por la idea principal, las ideas secundarias, como les había mencionado, tema y título. En esta ocasión, mira, veamos, el título está expresado en ese punto. El título está ahí. El título ya me da un indicio a qué pueda tratarse, ¿cierto? ¿Qué es lo que se podría tratar? Mientras el tema, ustedes saben que el tema está en todo el texto. Está en todo el texto. ¿De qué trata? ¿Cierto? ¿De qué trata? Esto podría estar en una o dos palabras, saben muy bien. Esto, pues en varias palabras. La idea principal, ustedes saben que podría estar al inicio, puede estar al centro o puede también estar en la final, ¿cierto? También podría estar en la final. Las ideas secundarias podrían ser pues las de azules que complementan nada más a las ideas principales, complementan a las ideas principales. En este caso pues vamos a ver un ejemplo para comprender mejor todo este texto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que vendría a ser pues de la publicidad mala, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la publicidad mala? Dice, la dirigida o va dirigida, debe decir, a personas fácilmente influenciables por no estar en posesión de plenas facultades, como son, por ejemplo, nos menciona que los niños, dice, cuyo cerebro todavía no ha alcanzado la madurez, o personas mayores cuyas facultades y pueden estar mermadas a causa de su edad. Ya, pues algunos saben ahí a quiénes me refiero, ¿verdad? La que exagera, dice, las cualidades, propiedades, resultados y consecuencias del uso del producto. También nos menciona la que muestra situaciones irreales que favorecen o persiguen directamente la creación de asociaciones incorrectas de, pues ¿de qué? De ideas en el consumidor. ¿De qué nos está hablando? Aquí vemos pues sobre los cigarrillos Titanic, suave placer del sabor nuevo. Ya más o menos vemos de qué se va tratando, ¿cierto? ¿En dónde nos quedamos? A ver, la que esconde más cosas de las que muestra. Dice, por ejemplo, anuncios de tabaco. ¿Que esconden qué? El consumidor de tabaco crea más adicción que consumir otras drogas duras no legales. O sea, no te dice, pues en las drogas, consume, te volverás adicto, no te menciona eso, sino, pues te dice nada más que te pasan pues que fumar en el frío, nada más. O sea, no hay pues algún modo que se podría tener, ¿cierto? 5. Dice, la que ensalza y promueve malas actitudes como la envidia, la violencia y el egoísmo en la competición. Pues como vimos en el ejemplo anterior, sobre la publicidad mala, ¿cierto? ¿Cuál vendría a ser el título? Aparecía ahí al inicio, ¿cierto? Si quieres retrocede y ve cuál es el título. ¿Cuál vendría a ser? La publicidad mala, ¿cierto? El tema, ¿cuál vendría a ser el tema? Ojo, que el tema no es igual ¿a qué? Al título. Es muy diferente. ¿El título cuál era? La publicidad mala. El tema, ¿de qué habla? Sobre la publicidad. Es eso. El tema, la publicidad. El título, la publicidad mala.
Es un poco más específico. La idea principal, ¿cuál es la idea principal de ello? Piensen, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es lo más esencial en ese texto? ¿Cuál es lo más esencial? Nos da a entender que, pues las publicidades malas están dirigidas a ¿quiénes? O quienes no podían entender son los niños y algunas personas que tienen poca capacidad de raciocinio, no podían entender. Y también nos menciona que las publicidades malas esconden pues algunas informaciones. Digamos, el cigarrillo, pues te dice, pues puedes fumar en el frío, es bueno para el frío. Pero no te dice, pues, si tú sigues fumando, te hará daño, tú te volverás adicto, ¿cierto? Eso vendría a ser, pues, la publicidad. ¿Se dan cuenta? El título está arriba, el tema encontramos a partir de todo el texto. La idea principal, ¿cuál vendría a ser? Y las ideas secundarias también son los que complementan, ¿cierto? Son los que complementan. Facilito, porque esto ya es como un repaso para nosotros, ¿cierto? Es un repaso para todos nosotros, ¿cierto? Para todos nosotros ya es un repaso porque nosotros conocemos pues de todo ello. ¿Y por qué? Mira, de toda esta lectura, de todo el ejemplo, de toda la estructura del texto, porque conocen, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de un texto? ¿Por qué es importante leer? Digan, ¿por qué es importante leer? Muy importante leer es porque, uno, pues aumenta el raciocinio. Dos, tu vocabulario, ¿cierto? Porque conoces ciertas palabras, ¿cierto? Te puedes expresar, pues te puedes explayar de distinta forma. A diferencia de todos tus compañeros, te vas a diferenciar para todo ello, ¿cierto? Bueno, chicos, ustedes saben que estamos pasando por una situación muy difícil en estas ocasiones y una manera de poder prevenir todo esto del coronavirus, ¿cierto? Es lavándose las manos y no salir de casa, respetar la cuarentena y quedarnos en casa, pues, y nos vemos en el próximo video.